Bienvenido octubre, el mes rosa, y desde acá, desde Reescribiendo Historias, vamos a estar tratando diferentes temas relacionados todos con la salud física, la salud emocional, la salud espiritual, porque amigas, para avanzar y lograr nuestras metas tenemos que estar saludables y parte de ese amarnos, de ese valorarnos, respetarnos y reconocernos tiene mucho que ver con el autocuidado. Así que en este episodio número 6 he traído una invitada espectacular, alguien que quiero muchísimo. Ella es Milagros González. Milagros es meditadora desde hace más de 40 años. Es la persona a quien agradezco que me haya introducido en este mundo de la meditación. Es también experta en PNL, instructora de Tai Chi. Trabaja también con acupuntura, medicina tradicional china y tiene una academia de cocina llamada Milagros en la Cocina. Realmente una persona increíble, súper coherente con todo su mensaje. Ella en sí es toda saludable. Espero disfruten mucho este episodio que con mucho cariño hemos preparado para todas ustedes. Así que bye, nos vemos. Bueno, hoy tengo una súper invitada de lujo en este espacio de mi podcast Reescribiendo Historias. Ella es una persona muy querida, realmente es alguien muy especial para mí. Ella es Milagros González. Yo digo que Mila es una de esas maestras que me ha regalado la vida, porque justo hace unos cuantos años, cuando yo estaba viendo todo esto del crecimiento personal, así con que me hacía ojitos, bueno, ella fue una de esas primeras personas con las que yo tuve contacto de todo esto que tiene que ver con el desarrollo personal. Así que bueno, para mí es un gustazo tenerte aquí, amiga, en este podcast. Bienvenida a Reescribiendo Historias, porque pues la idea es que conversemos un poquito de tu historia, que estoy segurísima que va a inspirar y va a motivar a muchas mujeres que se van a conectar en este espacio también para pues crear vidas extraordinarias. ¿Cómo estás, amiga? Chévere, vale, gracias, gracias por esta invitación. Y bueno, humildemente te digo que yo no tengo así como muchas cosas que dar, sin embargo, siento que sí he hecho muchas cosas y puedo ser también fuente de inspiración para algunas personas. De eso no tengo absolutamente ninguna duda, amiga. De hecho, quiero compartir, yo no sé si a ti te lo había dicho en alguna oportunidad, pero yo recuerdo que era más o menos por allá en el 2007. Yo iba en mi carro, iba a trabajar y por esas cosas a mí me gusta mucho escuchar la radio y de pronto iba en la radio, iba escuchando la radio, perdón, y escuché una entrevista y escuché una señora que hablaba de bueno, de tu potencial, de lo que hay en ti, de cómo lo puedes explotar y explorar y no sé qué. Y a mí me empezó así como que a llamar la atención. Y resulta que esa persona estaba comentando de que iba a hacer unos encuentros y unos talleres espectaculares y tal. Pero resulta que yo llegué al sitio donde iba y tuve que apagar el carro y la radio también. Y yo me quedé con la cosa de que, oye, mira, y esta señora, ¿quién será? No escuché ni tu nombre, pero más o menos escuché de qué iba la actividad que ibas a hacer. Resulta que yo me quedo pendiente, oye, pero no tomé ningún dato porque el espacio no me dio. Sin embargo, unos días después también fui a trabajar, me acuerdo que era un día feriado, y compré el periódico. Y entonces de pronto estoy revisando el periódico y cuando veo un anuncio y empiezo a leer de unos talleres que estaban ofreciendo de programación neurolingüística o que tenía que ver algo con eso, y yo empiezo a leer y yo digo, ya va, espérate, esto que está diciendo esta persona aquí se parece mucho a lo que yo escuché en la radio aquel día. Y resulta que cuando escribo o contacto ese número que estaba allí, eras tú. Entonces, sí, o sea, ¿Y el tal? universo estaba así que mira, es con ella, es con ella. Entonces, Sí, por supuesto que hay muchísimo que contar, que mostrar. claro, claro. En Milagros. esa época fue bonito porque yo había terminado una formación en programación neurolingüística, ¿verdad? Practitioner en PNL. Y eso había sido como en el año 2003 o 2004. Y ya yo estaba trabajando hacía rato con eso, haciendo sesiones, ayudando a la gente a cambiar su manera de pensar, bueno, en fin, hacerlas
que tuviesen como más fuerza interna, ¿no? Como más, como yo siempre digo, más fortaleza de carácter. Y bueno, en ese momento diseñé una formación que se llamaba Despertando la excelencia que habita en ti. Eso fue lo que hice en esa época. Y fueron como varios años que yo estuve trabajando en eso, ofreciendo siempre de una manera u otra diferentes tipos de herramientas que al comienzo empezaron de una manera y después incluí otras cosas, que si el masaje, que si la alimentación, que si la comunicación efectiva, sí, incluí tantas cosas que ciertamente empecé con una cosa y fui como reacomodando de acuerdo a las exigencias de la gente que llegaba y terminé con otra fascinante. Ujú. Cierto, Genial. cierto. Mira, y Esa era yo. cuéntanos, fíjate que me comentas que eso fue por el año más o menos 2003, 2004, y yo recuerdo haberte conocido más o menos en 2007 aproximadamente, pero también recuerdo de tu historia que no siempre comenzaste desde allí, ¿verdad? Que tú tenías una vida con un trabajo, con una profesión más o menos, no quiero decir normal porque no significa que lo que estás haciendo ahora no es normal, pero un poco distinto, ¿no? De Claro. esto, de este mundo holístico, de ayuda, crecimiento y desarrollo personal. ¿Cómo era esa vida de aquel momento, verdad? ¿Y qué pasó que te hizo como que, ya va, mirar del otro lado y decir, oye, la cosa como que es por acá? Cuéntanos un poquito. Bueno, en realidad, yo siempre, desde muy pequeña, estuve siempre vinculada con el tema de la salud porque siempre tuve problemas de salud de niña. Tuve intolerancia a la lactosa, los alimentos cárnicos yo no los digería, o sea, eso me hacía mucho daño, me dejaba mucho, me salía salpullido, entonces yo nunca llegué a comer carne y el pollo me parecía detestable y el pescado me hacía daño. Pues en realidad yo comí carne quizás como hasta los 7 años, pero forzosamente, pero siempre tenía muchos problemas de salud. Entonces el médico siempre le recomendó a mi mamá que yo no comiera carne y yo amé ese médico porque cada vez que yo no comía carne era bueno para mí. Entonces me inicié en el vegetarianismo desde muy chiquita. Entonces yo no consumía tampoco ningunos lácteos, ni leche, ni queso, porque eso también me hacía daño. Entonces, claro, fue un estilo de vida forzado o forzosamente me metí ahí de acuerdo a las circunstancias que me tocaron vivir. Y bueno, así crecí en el deporte. Antes uno no tenía papá Google así como para uno investigar cosas y tal, entonces me tocó aprender recetas, a aprender a cocinar porque era rudo, pues, o sea, parecía que si tú no comes un plato de carne, no es comida, ¿no? Eso era más o menos lo que a uno le decían. Si no es con carne, usted no está comiendo bien. Y después me decían, ay, mija, usted no come carne, pobrecita, ¿sabes? Así como que, y yo, claro, yo crecí siempre como muy alejada de estos ambientes cárnicos y todo eso. Y bueno, finalmente me fui definiendo y me fui, y además, por supuesto, viví muchas situaciones de vida que me fueron llevando a buscar más información acerca de mí, de mi paz, de mi espiritualidad. Entonces me puse a hacer meditación zen, me puse a hacer meditación trascendental y después me rapé y después me fui para la India y después, o sea, fueron como muchas cosas que hicieron que mi vida fuera girando y entonces llegó un momento en que respetar a los animales también se formó como algo para mí, ¿no? El respeto a la vida de los animales y por eso me hice vegana y soy vegana hace más de 30 años más o menos. Hace más de 30 años. Wow, Sí. wow. Sí, y bueno, por supuesto, en ese interín, pues empecé a hacer tai chi, antes hice karate, yo siempre he sido muy deportista. Participé en el maratón de los 42 kilómetros cuando yo tenía como 18 años, el maratón de Caracas, corrí, yo hacía ciclismo de montaña, o sea, yo siempre fui muy deportista, entonces después hice karate y después no me gustó karate. Y bueno, en ese tiempo yo estaba en la universidad, bueno, en fin, he estudiado mucho, he estudiado varias carreras y he estudiado, y siempre en ese ambiente de curiosear un poco la parte de la educación formal como la parte, digamos, lo que llaman educación informal, pero siempre vinculado a la salud.
Eso después, bueno, hice Tai Chi, me gustó Tai Chi, Tai Chi hago aproximadamente hace 36 años hago Tai Chi Bueno, yo y hice tai chi contigo estando embarazada de alegría y bueno, para mí fue un mundo de cosas nuevas cuando te conocí, porque yo me acuerdo que cuando tai chi, ay, ¿y qué es eso? O sea, yo no tenía ni idea. Recuerdo que tú me decías al inicio, mira, hay que meditar, de verdad que es muy bueno. Y yo meditar, o sea, era tan ignorante en ese mundo que yo me imaginaba que la gente que meditaba eran los monjes, pues que se iban al Tíbet y no sé qué. Y bueno, de verdad que es algo que agradezco muchísimo en esta experiencia de vida porque lo aprendí de ti. Y bueno, de hecho yo hice mi curso de Vipassana de 10 días en Noble Silencio por allá también en 2012 13 ah, qué chévere. aproximadamente. No me Sí, acordaba, no me acordaba que habías ajá, hecho un Vipassana, qué chévere. sí, sí, ¿no? Y de verdad que hoy por hoy la meditación es parte de mi vida. O sea, yo agradezco infinitamente porque mi naturaleza es acelerada, yo suelo andar corriendo. Tengo una amiga que me dice que tú quieres ser atómica en todo y yo digo, bueno, de verdad que trabajo en eso y la meditación es una tremenda aliada. Entonces, qué bueno escuchar todo eso que nos compartes, Mila, porque a veces pensamos que incorporar eso, si es algo nuevo que no hemos hecho nunca, puede ser quizá muy difícil. Y bueno, quizá no sea tan sencillo, pero la buena noticia es que tampoco es imposible. Entonces, eh, eh, ¿qué piensas tú, Mila, que alguien que esté en este momento, que se conecta con este podcast y dice, bueno, ¿cómo es eso de que yo ahora será posible para mí incorporar esos nuevos hábitos, mirar la salud como algo importante, incorporar un poco de ejercicio físico, hacer meditación, dejar de comer carne o comer menos carne o comer más saludable? O sea, ¿qué le pudiéramos decir a esas personas que pueden estar conectándose en este momento y con ese montón de preguntas? A ver. Bueno, yo creo que lo más difícil de todo ese mundo, de todo ese diálogo interno que pueda tener la persona, es sin duda tomar la decisión. O sea, al tomar la decisión, tú avanzas, tú dices, bueno, por ahí es que yo quiero ir y entonces ya tienes la fuerza de voluntad y tienes ese gran deseo de saber que vas a superar o los obstáculos que se te van a presentar, porque sin duda, por ejemplo, aquí viene la gente y hace los talleres que yo hago o se van a las clases de Tai Chi o participan en los talleres de cocina, lo que sea. Y la gente piensa que eso va a ser de un día para otro. O piensan que como me vieron a mí haciendo una receta, van a la casa y les va a quedar exactamente igual y resulta que eso no es así. O sea, la gente lo tiene que practicar. Y entonces yo siempre digo, los aprendizajes se dan por repetición y con paciencia. Entonces la gente es muy impaciente, es muy ansiosa y eso no se ve así. Entonces, primeramente tomar la decisión y Ok, después empezar a priorizar, porque sin duda nosotros no tenemos la salud como un valor. Nosotros tenemos la salud porque pensamos que siempre la tenemos y jamás se nos ocurre que nos vamos a enfermar. Entonces, claro, cuando nos enfermamos, ahí decimos, epa, me enfermé. Y yo le digo, sí. Entonces, bueno, hay que ir al médico. Entonces, ve, si uno se enferma y va al médico. Pero hay que esperar a enfermarse para ir al médico. Entonces, mi filosofía es contraria. Yo digo, no, haz una medicina preventiva, aplica tai chi, come sano, haz ejercicio de estiramiento, haz de automasajes, haz relajación, haz meditación. Bueno, lleva una vida saludable y ya no tienes que ir al médico, ¿como para qué? Ya, claro. Bueno, se sí, oye tan fácil, sí, pero sí, sí, sí. sin lugar a dudas es un proceso. Y justo en ese acompañar, que es mucho de lo que tú haces en este momento, y luego en la descripción del video vamos a dejar todos esos puntos de contacto para que las personas también se puedan luego acercar a ti si están en el municipio palavecino, en el estado Lara, y quieren hacer esos talleres extraordinarios. Milagros tiene una academia de cocina
que en honor a su nombre además se llama Milagros en la cocina. Y yo quiero decir, esto es un momento de publicidad. Yo también desde mi ignorancia, yo decía, ay, que la comida vegetariana es horrible, es insípida. O sea, yo tenía ese paradigma hasta que te conocí, amiga, como dice la canción, porque la verdad que contigo pues probé recetas espectaculares de cosas súper ricas, muy pocas, por cierto, aplico, pero algunas aplico todavía en mi casa. Entonces, definitivamente sí, sí se puede, ¿ok? Y es parte de lo que queremos transmitir con esta conversación. O sea, ¿de qué forma Mira, incorporar? un inciso aquí, un Ajá, inciso que ajá. me hiciste recordar ahorita, cuando tú estuviste haciendo la escuela conmigo de cocina, llegó el día de la graduación y tú llegaste con tu postre, que era lo que te tocaba traer envuelto en un papel de aluminio, y todo el mundo con aquellas presentaciones y aquella cosa, y entonces tú me dices, Mila, la receta me quedó así para parecerse a la tuya, o sea, le faltó un poquito para parecerse a la tuya, y eso sí me da una risa, porque yo sé todo lo que tú te pudo haber costado hacerla, no sé, pero sí Ante me todo, faltó yo con mi así. mejor intención, ¿vale? Ante todo. Sí, eso Es fue que, genial, eso fue eh, genial. y es muy gracioso porque es lo que tú dices. Muchas veces nos frustramos pensando que es que nos va a salir a la primera, pero es que ya va. O sea, tú nos acabas de dar en ese resumen. Mira, tengo 35 años haciendo esto, tengo 30 y no sé cuántos haciendo lo otro, y uno que, ah, ok, sacando la cuenta. Pero es tan sencillo como comenzar a dar esos primeros pasos y un poco la idea de este espacio es justo que si alguien está allá afuera pensando, oye, no, eso es muy difícil para mí, no lo voy a poder hacer, o cualquier cosa que puedas estar en ese diálogo interno allí, o sea, decirles que sí, se puede, quizás no puedas hacer todo de una vez, pero bueno. Claro, Si te propones, como tú bien decías, claro. primero tomar la decisión, ahí está la clave. Segundo, llamar a Milagros, ¿verdad? Ahora les vamos a dejar el teléfono, su contacto, sus redes sociales para que le escriban y coordinen allí su acompañamiento con ella para que ella les dé los detalles. Aquí les vamos a dar unos tips, pero bueno, los detalles y ya el plan personalizado solo la van a llamar a ella, ¿ok? Y bueno, comenzar a incorporar de a poquito, yo le digo a la gente con el tema de la meditación, por ejemplo, empieza por Ujú. lo menos 5 minutos aquietándote, 5 minutitos. No sé cómo, a ver, no voy a decir lo que digo yo, te voy a preguntar a ti, Mila. ¿Qué recomendación? Dios mío, ayúdame, quiero meditar y no sé por dónde empezar. ¿Qué le dices tú a la gente? Bueno, sin duda que para una persona que está principiante, primero, por supuesto, tomar la decisión que lo quiere hacer. Y segundo, sentarse cómodo en algún lugar que puede ser una silla, un cojín, preferiblemente que no esté recostado de ninguna pared, porque las posibilidades y las probabilidades son que se quede dormido muy rápidamente. Y con su espalda muy recta, ¿verdad? Comenzar a observar la respiración, cerrar los ojos, poner la espalda recta pero no rígida y observar la respiración. En el momento que uno comienza a observar la respiración es el momento en que estás comenzando a hacer contacto contigo mismo y permite que tú empieces a bajar los niveles de ansiedad, de angustia. Claro, ahorita hay muchos estudios, que yo, por ejemplo, como soy tan curiosa, me he puesto a incursionar en eso, que es lo que es la neurociencia de la meditación. Entonces ahora he descubierto, cuál es el tiempo mínimo que uno debería, por ejemplo, meditar. 5 o 10 minutos es muy poco al Ok, día, al día. ok. Entonces, claro, ¿cuánto puede durar una meditación para que sea efectiva? ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestro cerebro cuando nosotros meditamos? ¿Cuáles son esos grandes beneficios que nosotros podemos encontrar cada vez que meditamos? Entonces, ahora, además de la práctica, que puede ser, ay, ella es muy comeflor porque medita y se pone y no sé qué. Bueno, ahora hay una explicación un poco más científica para aquellas personas que son un poco más incrédulas de que la meditación puede generar un efecto positivo para la salud de la persona. Entonces, bueno, sí, poner la espalda recta, atender la respiración, sentarse de manera cómoda. Esto nunca puede ser una, una tortura. Esto Ah, tiene que ser fluido, porque si la gente se pone, ay, que no, entonces, bueno, pero aceptar de que en la vida suceden cosas a veces que a nosotros no nos gustan
Y este proceso de entrar en esa técnica para comenzar a meditar, pues implica también saber que van a haber cosas que no nos van a gustar de ese instante y que observándolas podemos trascenderlas. Pero si no dejamos que pase, entonces vamos a ser muy reactivos y vamos a como a multiplicar lo que normalmente hacemos en la vida. Rechazamos las cosas que no nos gustan y nos quedamos con aquellas que sí nos hacen bien. Y ese no es realmente el proceso. El proceso es que tú puedas estar observando la realidad tal y como es y la abrazas. Si te gusta, chévere, si no te gusta, chévere. Y así es el proceso. A veces esa realidad parece un cactus, ¿no? No es tan sencillo abrazarla, pero ahí es clave. Fíjate que una de las cosas o una de las premisas con las cuales yo inicié este podcast era precisamente para hablar de nuestras historias, porque muchas veces la mayoría de las personas vemos nuestra historia como que, ay, es que si yo hubiese nacido en otro lugar, si tuviese una familia diferente, ¿sabes? O sea, menospreciamos y subestimamos el valor que hay en nuestra historia y resulta que esa es nuestra historia. Y Ajá. allí hay cosas realmente valiosas que en la medida que nosotros podemos comenzar a conectarnos con ellas desde otra esquina, seguramente, mirándola desde otro lugar, como tú decías, o sea, observándola, aceptándolas y no necesariamente porque sea lo más sencillo. Hay que trabajar seguramente en eso, Ujú, pero es tan valioso cuando puedes comenzar a aceptar lo que es tal y como es y ujú. comprender que aún así tú puedes fluir y puedes conseguir nuevos resultados, a veces incluso completamente distintos a los que tú misma estabas esperando, pero también desde ese espacio de curiosidad también dejarte sorprender, porque la vida está llena de regalos, de sorpresas, de cosas maravillosas. Y en ese espacio justo que nos compartes, Mila, de la meditación, entonces, ¿cuánto sería un tiempo mínimo recomendable? De pronto, si la gente puede comenzar como para hacer el hábito, aquietándose, sentándose esos primeros 5 o 10 minutos, desde esa disposición, entendiendo que quizás no va a ser tan grato desde el inicio, tampoco tiene que ser una tortura, pero entendiendo que como es algo nuevo, bueno, vas a tener que trabajar en ello si lo quieres incorporar. ¿Cuánto podría ser ese tiempo recomendable? Claro, bueno, mira, el tiempo mínimo debería ser realmente una hora. Una hora. Ahora, ¿cómo se llega a una hora si tú estás empezando? Ok. Entonces, por supuesto, tú tienes que primero saber que quieres hacerlo, después saber que eres consciente de que lo quieres hacer. O sea, nada de esto puede ser forzado, porque fíjate qué sucede. La, la, la primera media hora, cuando tú te sientas a meditar, por esos 5 o 10 minutos no sirven de tanto, porque tú estás en un proceso de que la mente te bombardea muchas cosas, que si vida, que la comida, que los muchachos, que la cosa, o sea, tu mente está muy dispersa, está muy inquieta, está muy ansiosa y tú estás observando la respiración. O sea, te mandan a observar la respiración y plum, se te va para allá, y plum, se te va y se te va. Entonces, ¿qué haces tú? En esa primera media hora, tú empiezas a darte cuenta, epa, pero es que yo tengo que atender la respiración. ¿Y qué hago yo pensando en otra cosa? Entonces, los próximos 15 minutos, o sea, tú primero, esa primera media hora es ese proceso de adaptación, la espalda, el dolor, la postura, ahí se integra todo eso. Los próximos 15 minutos llegas como a un vacío, que es lo que llaman la red por defecto en la neurociencia de la meditación, y ese es un vacío de donde tú te perdiste. O sea, llegó un momento en que dejaste de tanto pelear y de tanta oposición de cosas y entras como en un vacío, así como que en una nebulosa. Ah, y entonces ahí dices, nada, aquí estoy en mi momento de mi meditación. Y resulta que fue que te fuiste y te disparaste para otro sitio, ¿ves? Y ese no es tampoco. Entonces, cuando tú te das cuenta que estás en ese espacio, que es como un hoyo negro, no sé, o blanco, no sé, es un vacío, en ese momento que tú te capturas, entonces dices, epa, ya va, yo quiero regresar. En el momento que tú regresas, los últimos 15 minutos son la meditación que tú haces. Ok. Entonces, señoras, señores latinos del mundo, una hora, ¿ok?
o una hora, ya saben, ya Mila nos contó lo que va a pasar en los primeros 30, los siguientes 15, los últimos 15. Para llegar a esos últimos 15 ya saben lo que tiene que hacer. La buena noticia y la única forma de llegar hasta allí es comenzando. Así que si no es un hábito en tu vida, empieza con los primeros 5 minutos, proponte a llevarlo a 10, a 15, a 30 y así vas avanzando. Porque el asunto es que si ni siquiera comienzas, pues mucho menos vas Claro. a llegar a la hora. Es que lo que pasa es que la aversión al momento es tan grande, porque si te duele la espalda, ay no, qué incómodo. Si se te estás en el cojín, ay, que las nalgas no sé qué, ay, que no sé qué, que necesito una pared, o sea, uno anda buscando como el momento especial. Y siempre me dicen, no, Mila, yo no estoy preparada. Me dice la gente, no, yo no estoy preparada. Yo no sé cuándo será el día en que uno está preparado, porque en verdad uno nunca está preparado. Te Sí. lo puedo decir yo que he hecho sopotoscientos cursos y siempre ese curso que hago último me parece que fue el primero porque experimenté muchísimas cosas nuevas. Entonces, ¿qué te puedo decir? O sea, eso, pero lo importante ciertamente es tomar conciencia de que nos estamos autosaboteando, de que la postura es pretexto, de que estoy sentada en un sitio. Siempre, si estamos conscientes de que todo eso que estamos haciendo es un autosaboteo, cuando llegamos a la red por defecto, que nos entramos en ese espacio de vacío, entonces tú dices, ah, me perdí. Entonces vuelvo a hacer una respiración profunda, atiendo nuevamente la respiración y en ese momento entro a meditar. Sin O lugar a sea, dudas es un regalo. Yo sí. cuando, yo recuerdo bueno, cuando yo te conocí que siempre me mencionabas el tema de la meditación, de Vipassana, yo apliqué varias veces y siempre conseguía la excusa para no ir, ¿no? Porque de verdad que, bueno, es toda una experiencia ese curso de Noble Silencio de 10 días. Yo pensaba que lo más retador del curso iba a ser el silencio, porque es que yo hablo hasta dormida. Entonces yo decía, wow, ¿cómo voy a hacer yo eso? A estar en silencio 10 días, desconectada del celular, de la vida, del mundo, de todo. Y resulta que para mí una de las cosas más desafiantes fue la postura. No fue Sí, tanto el silencio, fue la postura, pero bueno, finalmente también me di cuenta que, bueno, que esa era la manera de justificar, bueno, mis excusas, mi reactividad, mis miedos, bueno, cualquier cantidad de cosas que estaban, bueno, toditas dentro de mí al final. Eh, la verdad es que es es una experiencia fascinante que hay que vivirla, pues, para poder describirla. Más sí, es tremendo incorporar, o sea, yo siento que la meditación es así como las provimillas, ¿sabes? O sea, como las millas que uno va acumulando cuando vuela en avión. Bueno, es ajá, una cosa así que cuando tú meditas, tú vas como acumulando espacitos de tranquilidad dentro de ti. Yo claro, lo he comprobado porque, como te mencionaba hace un ratito, pues yo suelo ser acelerada y tal, pero desde que medito, siento que esa reactividad ha disminuido. Y yo digo, claro, ay, bueno, ¿y qué puede ser lo diferente? Bueno, ese espacio de tranquilidad acumulada en pequeños segundos que se van sumando con el tiempo, cuanta más frecuencia, con más frecuencia lo hagas, pues más vas a tener en el banco depositado allí. Entonces claro. es algo Entonces, sumamente útil. es que esa es la idea y por eso te digo, por repetición y con paciencia se van alcanzando las cosas. O sea, la gente no puede pretender que me dicen, bueno, pero es que tú meditas desde hace sopotoscientos tiempo. Y yo, bueno, pero es que yo empecé hace sopotoscientos tiempo. O sea, ahora te toca empezar a ti. Y bueno, cuando avances tú dirás, bueno, tengo sopotoscientos tiempo haciéndolo. O sea, no podemos comparar con otros, las experiencias de cada quien son las experiencias de cada quien. O sea, yo puedo escribir un libro, pues, de todo lo que yo he vivido haciendo meditación desde el año 92 más o menos, que yo hago meditación. Imagínate. Y, y son mis experiencias, o sea, Claro. yo te puedo decir lo que yo he vivido, pero eso no tiene nada que ver con lo que viva cada quien. Cosas que yo he alcanzado quizás en estos últimos 30 años con la meditación, alguien las alcanza en meditando 5 años, 6 años. O sea, o alguien no supera el tiempo y todavía está por la mitad del camino. O sea, por eso una referencia nunca puede ser otra persona, la referencia es uno mismo y es como tú dices, o sea, uno va poquito a poco y va avanzando y así va alcanzando esa meta. Lo que sí sé
es que la salud espiritual, o sea, esa medicina es importante para que uno pueda avanzar, pues, para que la espiritualidad sea parte de nuestra vida. Eso es lo que yo pienso. Y la gente a veces no, a veces piensa que es el dinero, este, y bueno, eso es lo que te puedo decir. O sea, pienso que no tenemos esa cultura también de cómo nosotros podemos alimentar nuestra vida, este, de, de espiritual. Ujú. Sí, tal cual. Bueno, la buena noticia, amiga, es que somos multiplicadoras del mensaje. Bueno, en primer lugar, practicantes. Tú eres una practicante con todo ese montón de trayectoria y es genial eso que nos compartes porque la comparación no ayuda. Simplemente nos sirve de referencia positiva. Ah, ok, mira, sí te va a ayudar a practicar meditación, pero tienes que tener y vivir tu propia experiencia. Y eso solamente va a pasar en la medida que tomes la decisión y comiences a hacerlo, tal cual, Claro. tal Ujú, cual. ujú. Ok, Mila, hay algo que yo te he escuchado decir varias veces y la verdad es que no solo te he escuchado decirlo con palabras, realmente desde el tiempo que te conozco lo he visto en la práctica. De hecho, es algo, una de las cosas que más admiro de ti y es la coherencia, porque no es solamente dar un discurso bonito, porque qué chévere hablar de salud, de que hay que prevenir, de que hay que comer bien, o sea, pero cómo eso yo lo llevo en mi día a día y cómo puedo ser yo testigo de eso. Bueno, tú eres desde que te levantas hasta que te acuestas y me consta, eres fiel practicante de todo lo que predicas, lo que profesas. Y hay algo que tú mencionas y me gustaría invertir estos minutos en hablar sobre eso de fortalecer el carácter. Qué cosa tan importante, tan compleja y tan valiosa. Entonces, ¿cómo le decimos a la gente eso de una forma un poquito más digerible? Si yo que estoy de este lado viendo y me conecto en este momento, oye, eso como que me hace falta a mí, eso de fortalecer el carácter, pero ¿por dónde empiezo? ¿Cómo le hago? Sí, sí. Sí, bueno, es que eso es la sumatoria de muchas cosas. Yo creo que es la sumatoria de todo lo que yo he ido experimentando en mi vida y que de alguna manera voy sumando. Por ejemplo, eso que tú hablas de la coherencia, eso es una cosa absolutamente importantísima. O sea, uno puede decir una cosa y resulta que pensó otra y bueno, hay que tener mucho amor propio. Hay que saber que uno es primero que todo y que aunque suene egoísta, pues es así. O sea, uno no puede dar lo que no tiene. Si tú no te fortaleces tú, ¿cómo haces tú para darle fortaleza a otro? Entonces, claro, cuando yo hablo de fortaleza de carácter, es porque tú estás plena, tú estás llena de coherencia, tú estás llena de verdad, de autenticidad, de bondad, de generosidad, de humildad, de compasión, de amor propio. Y eso se va cultivando precisamente cuando tú vas sumando todas estas cosas. La gente dice, fortaleza de carácter no es lo mismo que yo sea una persona reactiva o que yo sea una persona bravucona o que yo vaya a bronquearme con la gente y la gente piense, "Pues claro, lo que pasa es que ella es fuerte porque ella... No, Tiene un es que carácter más bien fuerte. eso no tiene nada que ver con el carácter fuerte, imagínate, más bien es que, por ejemplo, mi maestro de las artes marciales del Tai Chi, él siempre decía, tú tienes que ser, digamos, entre comillas, frágil por fuera, pero fortalecido por dentro. Y eso te lo da la concentración, eso lo da ese arte marcial, por lo menos el que yo hice, que me dediqué a mi vida con casi que tengo tantos años de vida haciendo, que es el Tai Chi. Entonces, la fortaleza de carácter, por ejemplo, cuando nos toca hablar con personas jóvenes, con los adolescentes, que tú sabes, se creen que todas se la saben, y está bien, porque se la saben todas para la edad que tienen, y me parece genial. Pero en esos casos yo le digo, mira, yo no te voy a dar órdenes, yo te voy a dar argumentos, ¿sabes? Entonces, cuando tú empiezas a argumentar el por qué sí o el por qué no, alguna u otra cosa, entonces tú le vas enseñando ese lineamiento, esa directriz, para que esa persona vaya comprendiendo que, por ejemplo, en la vida, como cuánto no quiere uno que siempre las cosas que uno quiere pasen. Pero eso es una de las grandes desdichas que hay en el mundo, que pasan las cosas que no queremos y las cosas que queremos no pasan. Entonces eso es un conflicto
que ya casi que nacemos con eso. Ahora, Sí. ¿cómo hago yo para comprender que eso y para aceptar que eso es así? Bueno, teniendo fortaleza de carácter, sabiendo que tú tienes la opción de acuerdo a lo que tú piensas de ti. Por eso es tan importante que tú tengas un criterio propio eh, eh, sumado en cosas positivas, ¿no? Donde tú te creas verdaderamente que tengas buena autoestima, que hayas crecido. Bueno, esto es ideal, ¿no? Porque todos tenemos familias, pueden ser unas más disfuncionales que otras. No importa, digamos, lo que haya pasado antes. Lo importante es lo que tú quieres hacer a partir de ahora. Y si antes no lo has tenido, llevando una vida de coherencia, eligiendo verdaderamente lo que quieres y eligiendo muy bien a tus mentores, porque cualquiera no puede darte una asesoría completa y llevarte de la mano para que tú vayas a encontrar esa meta y ese objetivo. Entonces, claro, también es importante que en medio de todo lo que tú estás queriendo, tú puedas saber que tienes un propósito claro, que vas en función de ese propósito. Y era como yo conversaba en estos días contigo. Ahorita el término de la resiliencia es muy usado. Casi que todo el mundo es resiliente. Y de verdad, o sea, es que nos ha tocado que tenemos que enfrentar esa realidad. Pero ser resiliente no significa que yo voy a estar cambiando cada rato el propósito. Tú tienes un propósito. Ahora que tú tienes la capacidad de readaptarte, de que te metiste porque antes era por debajo y ahora saltaste la broma y llegaste a lo mismo, esa es la claridad y esa es la coherencia que hace que tú cada vez puedas tener esa fortaleza de carácter, porque estás clara a donde tú quieres y que tienes esa capacidad de readaptarte porque estás segura, porque estás confiada, porque tienes los argumentos. Cualquier cosa, los pretextos, mira, salen las quejas, hay tanta gente quejumbrosa, hay tanta gente que se siente mal, hay tanta gente que decide ser infeliz y que decide estar en la bravura. O sea, Así es que es. tú te encuentras de todo tipo. Y yo no voy a poner en conflicto con eso. La gente quiere estar brava. En estos días me decían, bueno, es que la gente siempre me reta con el tema de la comida. Y yo le digo, es que yo no estoy aquí para convencer a nadie. O sea, si a ti te Claro. sirve comer carne, come carne. No, que eso es malo. Si te sirve comer carne. O sea, no, en otro momento, cónchale, vale, tú sabes que, y que entonces tengo que empezar a convencer y dar explicación de por qué yo, no, lo que pasa es que yo me hice vegana porque tú sabes, sufría, me daba, no sé, que tenía enfermedad. Eso no es asunto de nadie. Es verdad. Sí, por favor, o sea, yo estoy feliz como estoy, pero la gente siempre está, no, ¿qué? Qué horrible, o sea, entonces la gente hace eso porque no tiene otro conocimiento. Cuando se empapa, cuando se forma, cuando se informa, cuando se nutre, entonces tú dices, pana, estoy abierta, tú eres vegana, cónchale, te felicito, échame el cuento, por lo menos dame una receta, y entonces tú integras y te enlazas ahí y no parece nada malo. Claro. Pero eso es fortaleza de carácter. Cuando tú puedes vivir tu vida con coherencia, cuando tú puedes estar convencida de que tienes o sea, ¿cómo te digo? Uno no da lo que no tiene. No O sea, puedes. Es no así. puede. Entonces, si tú estás llena de ti, si tú estás plena, eso es una bendición. Entonces ya uno comienza a ser agradecido, uno está, bueno, es que, ¿cómo te explico? Eso es lo que yo he hecho toda mi vida. O sea, no es porque que yo soy la mujer iluminada, ¿no? Simplemente yo siempre he buscado estar en esa línea de ofrecer, de dar, pero de darme, de explicarme, de que la gente entienda. Y eso es una de las grandes cosas que yo ahorita digo que como que hemos ido como deshumanizando, porque hemos perdido ese contacto con nosotros mismos, porque Sí. pareciera que tener un buen carro, un buen teléfono, entonces no hay argumentos de para qué yo necesito un buen teléfono. ¿Cómo yo le doy un teléfono, un super teléfono de eso a un niño de 9 años, de 11 años? No hay sentido. Pero como hay mucho vacío interno, los padres ahora mucho compran con las cosas que regalan, ¿no? Entonces como con un amor muy comprado, un amor muy caro. Entonces ahí se juntan muchas cosas, son con valores, es la ética y por sobre todo, como te digo, pues hay que vivir en coherencia. Creo que esa es la palabra clave. Es un Argumentar, fíjate. reto. Sí. Sí, sí. Es un No, reto. no, sí, sí, bueno, eso es un reto. Ujú. Bueno, amiga, la verdad que yo te agradezco mucho todo, que compartas todo esto que nos estás diciendo, porque como yo mencionaba hace un ratito, no es solamente decirlo, es vivirlo, porque desde allí es donde efectivamente tú puedes
impactar verdaderamente y comienzas impactando en tu vida misma, luego en tu entorno inmediato y quizás no sea algo que tú te has propuesto de entrada, ay no, porque yo voy a impactar en la vida de mucha gente, pero es que siempre, siempre estás en eso, siempre estamos impactando, entonces qué importante que nosotros podamos ser multiplicadores de ese mensaje. Yo coincido contigo. No puedes convencer a nadie, cada quien elige sobre sus propias oportunidades, cada quien elige el camino que desea transitar. Lo que sí es, es innegable e indiscutible es que todo en lo que tú quieras tener resultados en tu vida, tienes que trabajar en ello. Hace unos días yo estaba con una de mis hijas y hablábamos del cabello, una cosa así súper sencilla, porque ella me decía, ay, que el cabello, no sé qué, y yo le decía, hija, mira, es que si tú quieres un cabello espectacular, tienes que trabajar en ello, tienes que hacerte tratamiento, tienes que cuidarte, tienes que no sé qué, y ella me miraba así, es que mira, todo es así. En la vida donde tú quieras tener un resultado eh, en el tiempo que se sostenga, tienes que formar hábitos, tienes que ponerle disciplina, tienes que ponerle repetición y paciencia. De esta conversación me quedo con esas dos palabras y si sumarle una tercera, sería la coherencia, porque creo Sí, que eso en definitiva es clave si nosotros queremos tener una vida mejor. Entiendo que vivir mejor es un concepto que puede ser bien subjetivo dependiendo de lo que es mejor para cada quien, sin lugar a claro, dudas, pero si queremos una vida más tranquila, una vida más plena, una vida llena de propósito, inyectarle estos ingredientes nos puede venir muy bien. Así que claro. bueno, mi querida amiga, creo que vamos a requerir no de un episodio, sino de varios para poder pues contar ese montón de anécdotas, herramientas, tips que puedan pues ayudarnos en este espacio de vivir mejor, de generar más bienestar. Pero antes, por supuesto, antes de irnos y cerrar esta conversación, me gustaría no sé, resumida, si tuvieses un minuto para decirle a alguien, mira, te voy a dar esta receta con estos tres ingredientes clave para que tú empieces a generar un poquito más de bienestar en tu vida, ¿qué le dirías? Mira. Bueno, mira, yo creo que el propósito de la vida es tener una vida con propósito. Yo creo que ahí se resume, porque yo decirte, mira, aliméntate bien, sí, poner la salud como un valor principal en tu vida. Entonces, el propósito de tu vida podría ser una vida saludable. Y una vida saludable implica todo. Entonces, sí, enfócate en la salud física. Bueno, sí, la salud física, pero no solamente es la alimentación, sino es la manera como tú haces ejercicio. Y si haces ejercicio o llevas una vida sedentaria o cuántas horas dedicas a eso. Y después viene la salud mental, ¿verdad? Y después la salud emocional y después la salud espiritual. Entonces yo creo que el propósito de la vida es tener una vida con propósito. Y para mí, mi paz no se negocia. O sea, entonces ahí yo incluiría también eso, pues hasta qué punto tú estás tan clara. Por eso la coherencia es muy importante en todo esto. Entonces, lo podría resumir así, porque si no, no sería un resumen. Ay, qué buena conversación, Mila, de verdad, gracias por acompañarnos en este episodio en Reescribiendo Historias. Deseo que muchas personas se conecten con este espacio, que les sea de utilidad y que por supuesto comiencen a seguirte en tus redes sociales, que se conecten con tus talleres, con tus actividades. Milagros, además de meditar, además de que hace unas recetas súper ricas y saludables, hace masajes extraordinarios, hace acupuntura. Conversar con ella un rato, o sea, ella tiene esa habilidad de transmitirte así como esa paz, esa pausa que ella tiene. Bueno, tú sales, nada más conversando con ella, es ese tipo de persona que es capaz de transmitirte todo eso que les estoy describiendo. Así que bueno, cuanto puedan conectarse con ella, les voy a dejar todos sus puntos de contacto acá en la descripción del video. Gracias, amiga, por acompañarnos. Seguramente tendremos otras oportunidades y gracias a cada uno de ustedes por invertir su valioso activo, que es el tiempo, con nosotras en esta conversación el día de hoy.
Así que vamos a seguir llevando nuevos episodios en este espacio para nutrirnos, acompañarnos y bueno, llenarnos de cosas positivas. Gracias, Pero amiguita. Gracias gracias a ti. totales.